Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos, dramaturgos, a un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Y hoy vamos a hablar de otro miedo que nos afecta a todos los escritores, ya sea en mayor o menor medida, pero seguramente le conoceréis, que es la autoexigencia. ¿Quién os ha sentido alguna vez este miedo? Vamos a empezar un poco hablando un poco de qué es ser autoexigente dentro de la escritura, porque al final creo que muchos nos ha venido como esa sensación de necesito ese hacer más, o el hacer más, escribir a lo mejor todos los días, o ser más consistente o más organizado, más tal. Siempre es como ese querer hacer más de lo que estás haciendo, incluso aunque no te dé ese tiempo, no tengas esos recursos, por así decirlo. Y al final es como un ciclo que ves que es como una pescadilla que se muerde la cola, que siempre estás siendo autoexigente contigo mismo y no paras y tal. Siempre tiene que haber como un punto más. Entonces en este episodio hemos querido dedicarlo a eso para hablar de este tema que nos parece también muy importante. Es otro de los miedos que también tratamos Rebeca y yo en los talleres de Desbloquea tu Quimera. Los que han estado lo conoceréis, pero sí que nos parecía interesante también hablarlo dentro del podcast, este otro miedo. Esta autoexigencia nace también de no sentir que somos suficientes, no sentir que lo estamos haciendo todo lo más rápido o todo lo mejor que podemos hacerlo. Y eso simplemente es pedirnos más de lo que estamos dando, pedirnos mucho más de lo que podemos dar. Una de las cosas importantes en este proceso va a ser considerar cuáles son nuestros tiempos, como decía Isa, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra meta, porque todos vamos a tener, parece de locos, pero todos vamos a tener distintas metas, aunque todos queramos ser escritores, aunque todos queramos ser autores y aunque todos queramos publicar nuestras historias. Cada uno tiene distintas formas de ver los logros, distintas formas de ver el éxito dentro de este camino. Entonces, igual que lo hablábamos cuando hablábamos del camino del escritor, cada uno va a tener su camino, pero cada uno también va a tener su forma de éxito, su forma de ver ese final de ese camino en cada punto. Porque al final, incluso aunque tu meta se parezca a la de otros escritores que a lo mejor ya han creado ese camino, no va a ser el mismo camino. Y esto lo podéis ver en el episodio de Camino del Escritor y el de la montaña rusa, creo que también ahí hablamos un poco de ello. Y creo que esto es importante, de que incluso aunque tengas una meta que se parezca a la de otro escritor o que digas, es que es la misma, dices, a lo mejor su camino no te va a funcionar, porque tú tienes otros ritmos, tú tienes otra forma de vida, otra forma de ver, como ha dicho Rebeca, otra forma de ver los logros, el camino al éxito. Entonces, al final, ese camino tuyo va a ser diferente, con diferente ritmo también es central, porque cada uno tiene como su ritmo, su forma, su rutina de vida, y como hemos dicho, que nunca es lineal. Habrá momentos de la vida en los que tengas un montón de tiempo libre y a lo mejor dices en ese tiempo has conseguido escribir un montón, pero hay otros tiempos en los que a lo mejor estás estudiando, estás trabajando, eres padre, etcétera. Millones de cosas que pueden suceder en esta vida y que van a seguir sucediendo. Y no tengas tanto tiempo libre. Y eso también está bien, que a veces decimos, no, es que tengo que seguir o haciendo como tal persona, porque esta persona ha tenido éxito porque lo ha hecho de tal modo. Y es como... No. Ok, pero ahí fíjate que estamos hablando ya de comparativas. Tú te estás comparando con alguien más. Okay, no estás construyendo tu camino. Esto es muy importante porque tu camino va a ser único con tus libros, con tus historias, con tus poemas, con aquello que tú quieras publicar. Va a ser tuyo. Tú puedes decir, mira, yo quiero lograr como fulano, eso que esa persona ha logrado, para mí es el éxito. Para mí es el éxito tener 25 libros publicados en 10 años. Ahora, la bajada a tierra aquí interesantísima es, tú puedes escribir en 10 años 25 libros, tienes esa práctica, tienes esa rutina. Metas súper grandes que dices, y claro, cuando ocurre eso, cuando te pones una meta que no sabes si vas a lograr, el cerebro, ¿qué va a hacer? Claro, es el problema de estos miedos, que luego cuando se activa,
se pone ahí alrededor junto a otros miedos, como hemos dicho, comparativa y procrastinación, porque la procrastinación también viene diciendo, ¿a dónde vas, chaval? Por eso hay que también aprender sobre nosotros mismos como escritores. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora con el tiempo y recursos que tenemos? Porque sí puedes conseguir sentar a escribir esa novela, por ejemplo, si te pones, como hemos dicho, esas metas realistas. Aunque tengas como ese sueño, ese objetivo a largo plazo, que está muy bien, ese objetivo a largo plazo de a lo mejor escribir 25 libros en 10 años, no significa que no puedas. Pero claro, si solo tienes esa meta sin ver también el corto plazo de crearte metas pequeñas que te vayan ayudando a conseguir esa meta mayor, vas a ir, al final a lo mejor sí empiezas con mucha fuerza, pero al final vas a hacer un poquito. Y ojo, que la autoexigencia también puede no ser solo un freno, a veces puede ser un motor también para motivarte. No todo es negativo en ese sentido, depende de cómo tú la gestiones. Si aprendes a gestionarla, también puede ser como un motor que te ayude a realizar esas metas que te estás proponiendo. Pero claro, si creas metas a lo mejor muy a largo plazo o a corto plazo que son súper altas, si no estás acostumbrado o no tienes como esa rutina o tal, pues a lo mejor empiezas como subiendo ahí en la montaña rusa y de pronto es como picado, que nos ha pasado a todos. Ese tal. Claro, fíjate tú, yo no lo veo tanto como gestión de la autoexigencia, sino como tu interpretación de la exigencia, de la autoexigencia, ¿ok? Hay gente que su autoexigencia, que viene, como hemos dicho, de su comparativa también, de ponerse unas metas muy altas y tal. Hay gente que esto le funciona, y esto le funciona, y para esta gente esto es un motor impresionante en su camino y ya llegan a la meta que quiere. Cuando esta autoexigencia está siendo un freno, también está siendo un freno por cómo tú le estás entendiendo. Si le estás entendiendo como ellos tienen y yo no, ellos han logrado y yo no, ellos pueden y yo no voy a lograrlo nunca, ¿ok? Porque en total yo no he logrado escribir 25 libros en 10 años. Bueno, chicos, quizás de repente has escrito 10 libros en 10 años y eso debería ser suficiente. Claro, es un logro al Claro. final. Y a lo mejor logras a lo mejor esa meta de los 25 libros a lo mejor en otros 10 años. Quizás son 25 libros para ti en 25 años. Tu ritmo de vida, tu formato de vida te permite sacar un libro completo, grande, con todo lo que necesita tener el libro, con sus revisiones, su edición, su publicación y todo lo que ello implica, o que quizás es uno al año lo que te permite tu ritmo de vida, ¿sí? Pero aquí es cuando hablamos de bajar a tierra, cuando hablamos de hacer certeras estas metas y, como decía Isa, que sean alcanzables, porque al final nos ponemos unas metas imposibles porque queremos el éxito de fulanito de tal. Es que eso simplemente está alimentando a tu monstruo de autoexigencia para decirte, no has llegado, no puedes. Y al final lo que tienes en la mente es un sargento de infantería en vez de un aliado, un amigo, un motor. No estás teniendo al final como una comunicación interna asertiva ni efectiva para ti. Claro, y eso al final no te hace tampoco disfrutar del proceso, que dices, ya que voy a elegir el camino de la escritura, que no es fácil, vamos encima a darme caña a lo bestia. Pero claro, es que la autoexigencia viene a lo bestia. O sea, me encanta que Isa haya dicho esto porque viene a lo bestia, no viene como, es que esta semana no has logrado escribir un capítulo. No, a lo bestia. Es que este año no has escrito los 5 libros que te tocaban. Y de repente es como, ya, pero es que quizás eso para ti es irreal. Y esto siempre lo hablamos porque nos parece muy interesante cuando nos comparamos con otros escritores que de repente, y esto lo hemos dicho ya muchísimas más veces, lo repetimos hoy, de repente esos escritores están tomando decisiones en su vida o están dejando cosas aparte en su vida, quizás no están teniendo hijos porque no tienen el tiempo para tener una familia o quizás no están estudiando en la universidad y tú sí, quizás no tienen 2 trabajos y tú sí. Aquí también hay que ver qué clase de vida está teniendo la otra persona, qué clase de esfuerzos está haciendo dentro de su vida o qué clase de sacrificios, quizás, pongámoslo así un poco más tétrico, ¿no? Quizás qué clase de sacrificios está haciendo esa persona en su vida, quizás está sacrificando su tiempo de interacción social. Claro, ¿Okay? porque es que no estamos viendo la vida de la otra persona. Claro. Y claro, el problema de este mundillo es que
vemos ya el libro ya terminado en las Oh, estanterías o publicado ya en la editorial y es como, ¡guau, qué suerte, qué guay! Y es como, hay un trabajo ahí detrás. Luego cuando conoces todo el proceso de lo que es el libro, desde que se crea tal, hay un proceso grande y que no es tan rápido como se pinta. Es tal, cuando ya lo publica la editorial, ha tenido que pasar un proceso. Y la persona ha tenido que esperar para que recibir también el sí en caso editorial, por ejemplo. claro que eso no lo vemos, porque hace unos años me pasó, a mí me gusta mucho Dani Rovira, justo cuando él habló de su enfermedad, ese año sacó 2 libros y 2 pelis. Y yo decía, ¿cómo es posible que una persona que está pasando por un tratamiento tan agresivo saque 2 libros y 2 pelis? ¿Sí? Aquello me hizo pensar muchísimo. Claro. Me hizo pensar muchísimo porque yo decía, ¿cómo es posible si yo no encuentro el tiempo en una vida normal, sin tener médicos de por medio, sin tener tratamiento de por medio, sin tener nada de esto de por medio, ¿sí? Yo no encuentro el tiempo para escribir un libro. Este chico ha logrado sacar 2 películas y 2 libros. ¿Por qué? Porque las películas no se rodaron ese año, porque los libros no se escribieron ese año. Resulta que por conjunción de las estrellas o lo que quieras, él explicó que había escrito durante los rodajes. Mientras rodaba esas películas, fue escribiendo los libros. Los libros se fueron editando, revisando, no sé qué más, ta. Las películas se fueron editando, revisando, acomodando, hasta que sale. Y resulta que sale todo el mismo año. Pero eso es una conjunción de estrellas, porque él ha estado los últimos 4 o 3 años trabajando en ello. Claro, poniendo un mundo a hacer las películas, los rodajes, escribiendo, pasando bueno, no sé si es un agente literario o no sé si es su editor, ¿vale? Claro. Revisando las novelas, mientras que rodaba la siguiente película, escribiendo la siguiente, ¿sí? Eso es lo que no se ve. Y no vemos que esa persona quizás, pues, mientras que está rodando las películas, no puede ver a su familia, no puede ver a sus amigos, no puede hacer más nada. Y eso no lo vemos nosotros. De repente vemos que una persona que tiene éxito o que para nosotros es exitosa, saca 2 libros y 2 películas el mismo año que ha dicho que tiene una enfermedad muy grave y que está en tratamiento. Es como, vemos eso, pero no vemos como todo el proceso que él ha tenido que hacer. Y es que lo mismo pasa con los libros, que solo vemos como el tratamiento, ya ha publicado 1 o 2 libros y tal, y a lo mejor ese libro llevaba ya bastante tiempo ya escrito, a lo mejor en el cajón, ha conseguido que una editorial, que también hay tiempo de espera, tanto de editorial como en el caso de autopublicación, que tienes que ir preparando todo lo de portada, maquetación y todo eso, y al final crea como esa sensación de, aquí viene autoexigencia diciendo, tú aún no... ¿Para qué vienes ahora mismo? Y pongo otro ejemplo aquí rápido. Sarah J. Maas, ¿vale? Acaba de anunciar que que tiene el draft de Acotar 6. ¿Cuántos años llevamos esperando que salga el siguiente libro de Acotar? Un montón. 4 o 5 años llevamos esperando que salga el libro de Acotar, el 6. Claro, si te das cuenta, antes a lo mejor al menos cuando yo era adolescente, es lo que se tardaba un poco entre libro y libro. 5 años. 3 años. A veces menos, pero vamos. Pero eran años, 2, 3, 4 años, 60 años. Claro, pero cuando era una saga, estamos hablando de sagas. Claro, ¿Okay? antes lo que te he dicho, pero ahora, por ejemplo, porque la han dejado a lo mejor que tarde más, porque sí que es verdad que hay sagas, por ejemplo, que están haciendo cada año, y claro que también es como para el autor una autoexigencia, yo también le veo por esa parte, lo tienes que terminar rápido porque te está pidiendo la editorial que lo termines ya. Mira, otra forma de autoexigencia en otro punto del camino del escritor, porque está en nuestro camino del escritor que nos autoexigimos porque no escribimos nada, y después el otro que a lo mejor ya publica un montón y tal, pero le obligan a que en un año tenga ya la novela completa. Eso para la autoexigencia en otro punto. Por eso os digo que estos miedos no solo surgen al principio, sino que evolucionan dependiendo de qué punto del camino estás. Claro, igual que la autoexigencia que hemos hablado también en otros capítulos de pensar, ya he sacado X cantidad de libros o X cantidad de historias, la siguiente tiene que ser mejor, la siguiente tiene que asombrar más, la siguiente tiene que ser más querida, la siguiente tiene que darme más dinero. Eso también es ponerle autoexigencia a toda tu escritura, a todo el proceso, a tu libro. ¿Por qué le estamos poniendo estas autoexigencias a nuestro libro? Porque funcionamos un poco así en ese sentido, ese miedo de que, y yo creo que lo tenemos todos los escritores, de cuando ya hemos sacado un libro, el siguiente tiene que ser mejor tal. Porque claro, se supone que el escritor tenemos en la mente de que va evolucionando,
Entonces, Claro. lo siguiente que saques no puede ser peor que lo anterior. Entonces, claro, creas una autoexigencia de que dices, claro, es que, y claro, luego está el hecho de que el primer borrador nunca es perfecto. Cuando lo vayas a leer, muchas veces viene el pensamiento de, ¿qué he escrito? No voy a decir la palabrota porque estamos family friendly en este podcast, pero ya me habéis entendido todo el mundo. Nos ponemos unos estándares imposibles de alcanzar a veces por absolutamente nada. Porque mira, te puedo tumbar ahora mismo lo que acabamos de decir entre las dos. Sí, ¿Ok? Y es que tu libro, tu siguiente libro, no tiene que ser mejor que el anterior, solo tiene que ser diferente. Solo va a ser diferente, porque va a claro, ser una historia diferente. Si es una saga, imagínate que es una saga, pues esos personajes van a evolucionar. Si es otra saga, pues estamos hablando de otros personajes, otro sitio, otro world building, otra historia, ¿vale? Si son libros autoconclusivos, lo mismo. Incluso si te digo, ¿qué pasa si tú primero sacas una novela y luego sacas un libro sobre una historia personal tuya? Una cosa de autocrecimiento o de autoconocimiento que has vivido en tu vida. Son dos libros completamente diferentes, en dos temáticas diferentes. La única cosa que tienen en común es que los has escrito tú. Es lo único que deben tener en común. pero es que en todo, si os dais cuenta, en todos los artistas nos pasa de que la siguiente obra tiene que ser mejor y hay veces que hay obras que has escrito después y no han sido a lo mejor lo mejor, pero a lo mejor ha sido algo que has querido probar y tal, y está totalmente bien ese tal. No todo lo que vayas a escribir va a ser una obra de arte, pero te va a ayudar también a crecer. Ese tal, eso que has escrito te va a ayudar también a crecer, a evolucionar como escritor, es ir aprendiendo. Lo que pasa es que sí que ese miedo pues va a aparecer en todas las partes del escritor. No te preocupes, aquí lo desvelamos, un spoiler enorme, no te preocupes porque tú vas a evolucionar. Pero evolucionar es inevitable. A ver, la única forma de que no evoluciones como escritor es que no escribas nada. Entonces ahí no vas a evolucionar, evidentemente. El que no hace nada, pues... Y si sigues leyendo, vas a encontrar nuevas formas de explicar algo, nuevas formas de demostrar una descripción. Vas a descubrir qué es lo que realmente quieres en tu camino. Vas a ir O de creando repente, tu propio camino. claro, de repente estás leyendo un libro y te encanta tanto esta forma que tiene el escritor de poner, no sé, imagínate que tú escribes en tercera persona y este autor escribe en primera. Pues, oye, es una cosa nueva que vas a querer probar y eso va a estar perfecto y eso va a ser parte de tu camino y eso va a ser parte de tu evolución. A pesar de los miedos y obstáculos que haya, pues vas evolucionando. Porque es que es inevitable, ya te digo. Es inevitable. Si escribes, claro. La única forma de no evolucionar es no hacer nada. De esa manera, pero claro, no nos hemos metido en este camino para no hacer nada. Formas de saber que nos estamos autoexigiendo. Podemos escuchar dentro de nuestra cabeza distintos tipos de frases, sobre todo negativas o con un toque de comparativa, incluso de envidia hacia otros autores. Puede ser como, esto está siendo mediocre, esto es que escribiste un asco, nadie lo va a leer, ¿cómo es posible? Mira a fulanito o menganita que están logrando esto. Ellos ya han sacado 3 libros y tú no has sacado el primero. Aquí la autoexigencia te va a dar en la herida según cómo seas tú. Es tal, sabiendo qué es lo que te va a doler. Es tal, ella ya te conoce, entonces como esa vocecita que ya te conoce y te va a dar en los puntos que duele. A cada uno le va a tocar de una manera, como hemos dicho. Te puede atacar con comparativas. Si por ejemplo te comparas mucho, vas a ver que ahí si te lo toca te va a doler. Va a ser con la propia autoexigencia de decir, el siguiente tiene que ser mejor y si no es mejor, ahí va a ir. Tal, va a depender mucho de cada persona. A cada persona la que ataca de distintas maneras dependiendo de lo que te duela más, por así decirlo. Claro, porque al final recordemos que esta autoexigencia está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros y nos conoce porque además le encanta estar ahí hurgando por aquí y por allá para ver dónde nos puede fastidiar la vida. Obviamente, pues cuando habla con un poder y una cosa que uno dice, madre mía, me ha ganado. Sí, es cierto, él está sacando más libros que yo, ella está escribiendo mejor que yo, ese libro se está vendiendo más que el mío. Todo esto al final son sí comparativas, pero también es autoexigencia porque vas a querer vender tanto como, vas a querer firmar tanto como, vas a querer lograr tanto como. Y ese ponerte unas metas imposibles, ponerte unas metas inalcanzables a veces para ti, depende a veces incluso ni siquiera del ritmo de vida, sino tu manera de ser.
de repente tú no quieres hacer ciertas cosas o no quieres escalar ciertos puntos, o imagínate que le tienes miedo a la cámara y de repente el otro autor con el que te estás comparando con esta autoexigencia, no le tiene miedo a la cámara y le da igual ponerse, chica, sin maquillaje o en pijama o como sea, hacer un vídeo y tú no puedes hacerlo. También ese tipo de cosas pueden afectarnos en esa comparativa de decir, ostras, mire, esa persona está haciendo y yo no. Al final es un miedo que va a atacarnos según lo que hemos dicho, tus propios miedos. Claro, ahí es donde tú tienes que pararte. Cuando empieces a la cabeza run run, primero pararte, ver lo que estamos pensando. Ayuda mucho también escribirlo. Hasta que no te sientas tranquilamente, ves lo que está pensando ahí tu propia autoexigencia. Lo mejor es separarlas, crear, como nosotros hemos de tu propio personaje de autoexigencia. Y vamos a hablar contigo, señorita. ¿Qué vienes? ¿Qué quieres? Claro, porque a veces es para avisarte, para que trabajes eso. Claro, o para que lo dejes a un lado, o para que superes eso que te está atrasando. De repente, toda tu exigencia está aquí para decirte que compararte con otros simplemente te está atrasando en tu proceso y no te está dejando vivir la maravillosa parte que tiene esto, que es un proceso, lo hemos hablado muchas veces, largo. Lo que hemos dicho también muchas veces, de decir, disfrutar del proceso. ¿Por qué me he metido en esto de la escritura? Después de que hay un montón del exterior que te está diciendo a lo mejor por aquí no, por tal, y tú sigues yendo por ahí. ¿Por qué? Estos miedos también aparecen un poco para, sin querer recordártelo, aunque de una manera un poco contradictoria, el por qué estás también ahí, súper contradictoria, porque a veces luego ya cuando te sientas ya es como que conectas con eso y tal, y ya ves por qué está ahí, dices, vale, podríais enseñarlo de otra manera, pero vale, como suele decir, aceptamos pulpos como animal de compañía. Luego también hablamos un poco de los proyectos a lo mejor escondidos que a veces hemos escrito, guardamos en el cajón o están a medio terminar, pero no, esa historia no funciona, porque ahí es cuando también esta exigencia puede venir a decirnos, mira estos proyectos que a lo mejor no has acabado, y eso seguramente os sentís identificados, nos ha pasado a muchos. No es malo tener proyectos a lo mejor escondidos en el cajón y tal, a lo mejor no es su momento también, porque también está la creencia de que todo lo que escribas tiene que ser un bestseller, tiene que estar publicado, y es como... Eso me encanta. Ningún artista ha empezado publicando todo desde el principio. Pero sí que hay esa creencia, y a veces es como, no, yo esa creencia no la tengo, yo ya sé que no, pero en realidad dentro de nosotros hay veces que es como, ¿por qué voy a escribir algo que no se va a publicar, con lo que no voy a ganar? Sí, con lo que no voy a ganar nada, porque al final es como todo lo que haga tiene que servir para algo y todo lo que haga tiene que darme un fruto. Y hay veces que no estamos viendo justamente lo que tú decías antes, que ese fruto es esa evolución. Ese proyecto que se quedó en el cajón, tu objetivo de existir es que te hubiera enseñado a ti a evolucionar, a escribir mejor, a diseñar mejor a tus personajes, a organizarte como escritora. Quizás ese proyecto no estaba destinado a publicarse, quizás solo era para ti esa historia, porque hay historias que solo vienen como para nosotros. Suena como muy poético, pero es verdad, hay historias que no, a lo mejor están para que sean escritas, pero no para ser compartidas. Esa historia era solo para ti, para ayudarte en ese momento. Claro. Y hay otras historias que se publican y tienen mucho éxito, y otras que no. Y no pasa nada, porque esa historia también te ha enseñado, has disfrutado a lo mejor con ella, con sus personajes, y te ha ayudado como a esa evolución, a que porque aquí vamos a decir, en este proceso del escritor, tú estás aquí como protagonista, eres narrador de tus historias, pero protagonista de la tuya. Entonces, como tus protagonistas, tú también sufres. Es ir aprendiendo poco a poco y aprender a disfrutar del proceso, que eso es algo que digo mucho, pero que nos olvidamos. Y es que es muy fácil olvidarse y sentar. Yo lo sé, por todos esos miedos es como te vas olvidando. Y muchos aparece por eso, porque nos hemos olvidado como de disfrutar como ese proceso de escritura, ese proceso de disfrutar de esa historia que estás creando, porque estás dudando, te estás comparando. Entonces ahí es cuando viene a lo mejor la comparación, viene la autoexigencia de decirte, ay, mira esta lo que está pensando ahora, voy a por ella. Así que algunas causas que pueden, ya hemos hablado de algunas causas que nos han traído hasta este punto de la autoexigencia, puede ser, y ya lo hemos dicho, ¿no? Comparativa, envidia, perfeccionismo, pueden ser
distintos tipos de miedos, como miedo a la crítica, miedo al fracaso. Nos han traído aquí muchos de ellos. ¿En qué terminamos? Terminamos en una procrastinación. ¿Por qué estamos empezando todo esto, no? Entonces lo que tenemos que ir es al nacimiento de todo esto. Tenemos que mirar un poco con profundidad. Ahí sí te diría que con un ojo crítico, el por qué está aquí y por qué está aquí. Porque de repente yo puedo tener esta autoexigencia por comparativa, porque de repente yo pues crecí toda la vida en un hogar donde me comparaban con otros, donde todo el tiempo había una comparativa con mis compañeros o con mis hermanos o con los primos, ¿vale? Y entonces yo desarrollé muy fina esa comparación, decir, fulano está logrando, mengano está teniendo y yo no. Quizás ese ha sido un motor en mi vida porque yo entendí que esa era la manera de avanzar o yo entendí que esa era la manera de lograr lo que quería. De repente están haciendo de ahí y están haciendo de un lugar en el que pues había quizás un miedo a no ser suficiente, un miedo a no ser merecedor, un miedo a no poder lograr lo que tú querías porque tenías que depender también de lo que los demás hicieran para poder hacer algo tú. Quizás decir que no eres suficiente o que solo a través de tus acciones eres válido, tienes una valía. Y eso también nos viene de pequeños, de muy atrás, quizás en nuestra niñez o en nuestra adolescencia. Entonces es algo que tenemos que aprender a encontrar, a identificar, porque eso nos está impidiendo ahora mismo, como decía, disfrutar del proceso. O sea, yo no sé cómo explicar esto. Yo tenía una autoexigencia increíble y todo el mundo me decía, tienes que disfrutar del proceso, tienes que amar el proceso, soltar los resultados. Claro, pero... Y es como, mira, estamos en horario infantil, así que puedes colocarlo en el lado donde no da el sol, ¿vale? Pero, Rebeca, claro, es que el problema no es solo decirte la frasecita, disfruta del proceso. Porque no sirve de nada. Es como una persona a la que ves triste y dices, no estés triste. Es como... no funciona. Es sentar. Claro, tú puedes animarle, pero claro, hasta que la propia persona le ayudes o ella misma vaya, como tú dices, a raíz de lo que está pasando, pare un momento y vea lo que está pasando ahí, puede hacerlo ya, decir, porque ya cuando la mente sabe de dónde viene, ya puede como procesarlo, puede gestionarlo y tal, pero si no sabes es como... Se hace más fácil a partir de saber de dónde viene, ¿ok? Luego trabajar. Poder trabajarlo. Ahora, ¿se va inmediatamente? Spoiler alert, no. ¿Va a mejorar en los próximos 2 días? No. Es tiempo. Claro, pero es tiempo, es esfuerzo, es dedicación, es dedicación, sobre todo. Como el proceso de escritura, es tiempo, con calma. Ya sabemos que la sociedad nos está enseñando a ir todo rápido y es como, no. La escritura enseña todo lo contrario, enseña la paciencia, enseña a ser tú mismo, te enseña a disfrutar del proceso y si además no lo has aprendido, el siguiente libro te enseña eso. O sea, aquí vamos a lecciones repetidas. Sí que estábamos diciendo, busca en dónde nace. Cada quien lo tiene en un lugar diferente. Y esto es lo que lo hace quizás un poco más complicado por lo menos de la manera en la que yo lo veo, ¿vale? Lo hace un poco más complicado de agarrarlo por el cuello. Porque imagínate tú, a la persona que nos está escuchando, oyentes, en dramaturgo, ¿vale? De repente les ha empezado porque tienen miedo a la crítica, tienen miedo a exponerse. Por ahí ha empezado esa autoexigencia de hasta que esto no sea perfecto, esto no sale porque no quiero que cuando salga alguien me critique. Y esto tiene un nacimiento y un sentido totalmente distinto al que estábamos hablando de antes, al de la comparativa. Porque resulta que cuando tienes este miedo, simplemente tienes que autoexplicarte, todo va a estar bien, van a haber críticas constructivas, destructivas, va a haber haters. El miedo a la crítica nos lleva a escondernos. Y una de las cosas que no deberíamos hacer es ocultar la luz que tienen nuestras historias. Exactamente, pero hombre, es comprensible cuando hay un miedo y no entendemos. Por eso siempre hablamos por esto, por ir a la raíz. Eso sí es muy profunda también. Existen profesionales, claro que eso sí. También es importante en ese sentido y lo podéis acompañar incluso, ya que tenéis la escritura como ese arte que adoráis, utilizarla también para ayudaros a vosotros mismos. O sea que podéis hacer por las dos vías o hacer como un acompañamiento de las dos cosas, que también sirve y ayuda mucho. Claro, porque hoy en día
Como decía Isa, todo va muy rápido, todo es hartamente consumible, hartamente comestible, todo es rápido, todo, vamos, y ya está. Esto ocurre como en las redes sociales lo vemos cuando nos exponemos al público, ¿ok? Tenemos una presión extra, lo que hablábamos del miedo a la crítica, Sí. Miedo al juicio, miedo a que nos digan algo feo y nos duela tanto que no queramos volver a escribir más. Encima ahora con redes sociales que cualquiera puede escribir, pues tienes miedo también de esos haters que incluso, aunque ya sabes que no deberías hacerles caso, pero claro, si a lo mejor te pillan un día, como es normal, que a lo mejor estás como muy bajita de ánimo y tal, a lo mejor te afecta un poco de más, de que eso no se va a poder evitar. No es algo que vayamos, está fuera de nuestro control y eso también hay que tenerlo en cuenta, de que va a haber cosas dentro del camino de la escritura que no van a estar como dentro de nuestro control y no es culpa nuestra. Por eso también hay que como que trabajarlo. Fíjate, me encanta que hayas traído el control a la mesa porque creo que también es una de las cosas por las que ponemos una autoexigencia tan exasperante encima de nosotros. La autoexigencia quiere el control de todo. Y si ya tú eres una persona, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser lo más, tengo que escribir, lo primero que escriba, como se dice antes, lo del borrador, ¿no? Lo primero que escriba tiene que ser perfecto para ser publicado, todo tiene que ser limpio, tal. No, no es así. A veces el proceso de escritura, yo por lo menos he descubierto que es caótico, Sí. muy caótico, ¿ok? O algunos procesos, porque hay otros que son súper limpios, como si hubieras cortado algo con un bisturí. Pero porque es otra persona, no eres tú. No. Claro, eso yo ahora en el podcast, cuando ya he llevado tiempo pensándolo, pero que yo era igual de querer hacerlo todo bien a la primera y es como, por ahí no es. Eso te lo enseña la escritura. Sí, Entonces, eso te lo enseña. Esas lecciones que hablamos antes de paciencia te la enseña la escritura, soltar el control te la enseña la escritura, aprender a disfrutar del proceso también te lo enseña la escritura, soltar los resultados también te lo enseña la escritura. Y te lo enseña porque una gran maestra paciente contigo, que te enseña a tener paciencia contigo, te enseña a soltar el control, te enseña que las cosas pueden ser caóticas y hermosas al mismo tiempo y te enseña un montón de cosas más. Por eso seguimos escribiendo, seguimos aquí. Por eso estamos intentando acompañar a través de este podcast, por supuesto, a otros escritores que también están en sus procesos y que sepan que esto es absolutamente normal. Todos hemos querido tener una perfección pulcra y absolutamente, voy a usar la misma palabra, perfecta. No es así, no funciona de esa manera. Cuando lo vives y lo entiendes, empiezas a soltarlo. Empiezas a aprender lo que hemos dicho antes, justamente. Sí, aprendes a disfrutar. Ojo, que esto no significa que ya cuando empiezas a entender estas cosas no vayan a surgir miedos o obstáculos. No, así, ese tal es como se desbloquean nuevas lecciones. Esto es como un videojuego. Nivel 2. Pero bueno, como ya empiezas a comprender ciertas cosas, ya sabes un poco qué hacer la próxima vez que aparezca. Es en tal de pararse, vamos a ver qué está pasando aquí dentro. Y ya te paras y te relajas, aunque también tengas tu momento drama, tan necesario para nosotros. Claro, pero imagínate una persona que está siendo súper controladora consigo misma. Estamos hablando ya consigo misma, ¿vale? Sí. No nos metemos en otros jardines. Es una persona que es súper controladora, súper perfeccionista. Todo tiene que ser tin a la primera. Todo tiene que ser perfecto a la primera vez que lo hace. No se permite errores, no se permite nada. No se permite la curva de aprendizaje. Esa persona tiene una autoexigencia nivel Dios. Y el problema es que la autoexigencia, claro, como la tengas así de fuerte, va a aparecer cada poco tiempo. Cada 2x3, ¿por qué? Porque te está intentando enseñar que ese no es el camino. Ese no es el camino. La escritura es algo para disfrutar. Es igual que la pintura, es igual que la escultura. Sí, todas las artes, en realidad todo, si nos damos cuenta ya no solo los artes, nos vamos más a las artes porque estamos con la escritura, pero vamos, si te das cuenta con toda la vida pasa un poco igual, aunque luego la mente tenga sus momentos dramas. Habrá gente que no los tenga, pero aquí escritores creo que si os sentís identificados, ponedlo también en comentarios. No hay que ser ni perfecto ni brillante en la primera idea que escribes en un papel. Ni siquiera en tu segunda novela o en tu tercera o en tu número. Pero aunque no sean perfectas todas esas novelas, te estoy diciendo que la evolución se va a notar. Se va a notar, quieras o no.
quieras o no. Eso ya salió de tus manos. Exactamente, porque al final nuestra mente ya ha practicado tanto que ya vas viendo los fallos que cometiste a lo mejor en la primera, todos esos aprendizajes que a lo mejor en la primera novela, segunda, tercera, viste, ostras, esto podía haberlo hecho de otra manera. Pues en vez de decir, quejarte porque ya no puedes arreglar esto, vamos ahora a la nueva y pues, ¿qué les pasa a todos? Es en tal, incluso en el proceso de edición nunca sale perfecto todo. Es que nada, nunca sale perfecto. Claro, y hay veces que nuestra mente nos la juega y nos hace creer que sí. Y entonces estamos ahí, reescribiendo y corrigiendo y reescribiendo y corrigiendo y reescribiendo y corrigiendo la misma frase, el mismo diálogo, el mismo párrafo. O sea, porque es que ya no te digo el mismo libro. Hay Claro. gente que se queda bloqueada y hasta que no escriben el párrafo perfecto no saltan a la siguiente parte. Y es como, ya, pero ¿cuándo sabes tú que es perfecto? Cuando tú te sientas cómodo con ello, ¿qué pasa si el perfecto fue el primero, pero como lo has escrito 119 veces, ya no te acuerdas de cómo lo escribiste la primera? Claro, es que es eso, que el perfeccionismo creo que es otro de los miedos que podríamos dedicar a otro capítulo, si queréis lo podéis escribir en comentarios, que el perfeccionismo es muy subjetivo porque a lo mejor tú ya lo estás haciendo bien, pero te va a decir que aún falta un poco más. ¿Y cuánto es ese poco más? A saber. Y vas tú y le crees, porque resulta que es esa vocecita de tu cabeza que te acompaña todo el día, y entonces esa vocecita de tu cabeza te está diciendo que esto todavía no está perfecto. Y tú estás ahí como, ok, no está perfecto, entonces hay que corregir y hay que volverlo a hacer. Porque una cosa es a lo mejor corregir faltas y tal, que eso está bien, eso no es perfeccionismo, eso es corregir y editar lo que es el libro. Pero ya cuando llegas a un punto en el que ya lo has reescrito 20 veces después de tal, dices, vamos a pararnos aquí y ver si realmente es porque eso está escrito mal o soy yo que ya estoy. Claro, es que llega un punto en que tú estás tan saturado con tu propia autoexigencia y la frase puede haber quedado bien las últimas 50 veces. De las 50 diferentes formas que lo has escrito, ha quedado 50 veces perfecta. Pero resulta que tú estás tan saturado con tu autoexigencia. No, todavía no está bien. No, aquí hay un de más. No, aquí hay una más. La no debería ser la, debería ser lo para que sea neutro. Y entonces tú estás ahí machacándote a la velocidad del rayo con un montón de cosas que no hacen falta. Quizás era perfecta cuando tenía la, era perfecta cuando tenía de, era perfecta cuando tenía lo. Y ya está. Y tú has estado ahí, machacándote a tope. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque te estás quedando atrapado en una frase de un libro, y aquí vamos a hacer un pequeño spoiler, va a sonar horrible. De verdad que se lo juro que va a sonar horrible. Cuando tú lees un libro que tiene 500 páginas o 700 páginas, ¿tú crees de verdad que importa a la persona que se lo está leyendo un párrafo así de chiquitito de 4 líneas? Para los que nos están oyendo, de 4 líneas. ¿Va a ser más importante que las 700 páginas que estás escribiendo? No. A alguien le gustará ese párrafo y será su frase favorita, su párrafo favorito, y la gente lo remarcará con colores y le pondrá post-it preciosos y te lo remarcará cuando lo compren en ebook, y entonces luego saldrá a más personas que muchas personas han remarcado esa frase. Bien, pero no puedes ser así de tiquismiquis por 700 páginas. Puedes ser muy tiquismiquis en una frase muy específica porque quieres que ahí, justo ahí, caigan redondas todas las lectoras que lo están leyendo a los pies de tu personaje. Vale. Claro. Eso es otra cosa diferente. Quieres hacer como un efecto en esa parte del libro y sí que tenga como esa emoción. Yo ahí lo entiendo. Ahí, por ejemplo, no lo consideraría como autoexigencia porque tú quieres crear un efecto ahí. Pero claro, si ya ese efecto lo estás dando como 500 veces, reescribiéndolo y tal, dices, a lo mejor hay que parar un poco y ver si realmente estás queriendo tal o estás queriendo hacerlo tan épico que se va a salir ya del libro. Claro, o sea, depende de lo que quieres lograr. Si tú quieres eso, un efecto de que ahí llore todo Cristo que agarre ese libro va a llorar en esa frase, ¿vale? Por ejemplo, todos lloramos en Harry Potter cuando dijo always, a tomar por saco, ¿vale? Yo a mí, mira, aquí se me está poniendo la piel de gallina. Hay efectos que, por ejemplo, en los libros, que a lo mejor en el primer borrador no lo logras, lo has escrito, pero dices, esto lo tengo que mejorar. Eso, por ejemplo, lo veo bien. Pero claro, dices, ahora tengo que seguir escribiendo, aún no está bien, ahora voy a seguir, otra vez borrar. Y es que no has pasado de la página 1. Resulta que tú voy a seguir y voy a acomodar y voy a recuperar. Si estás en el capítulo 1, página 1 de 700, ahí no estás avanzando, ahí no estás logrando nada. Y entonces
te quedas en un bucle, te quedas en tu propia historia sin fin, te quedas ahí enganchado porque no logras salir de ahí. ¿Cómo salimos de ahí? Simplemente déjalo, apártate, repósalo. Vete una semana de vacaciones, aléjate un mes del escrito y luego vuelve a tomarlo. Dáselo a un lector beta. Tenemos un capítulo de lectores beta. Sí, muy recomendable. Dáselo a alguien que te pueda decir, mira, si me encanta esto que quieres lograr, lo lograste ya, o no estás ni cerca. Vamos, no estás ni en el mismo continente. Ahí te puedes machacar un poquito más. Ahí te dejamos que te machaques un poco. Lo que no queremos es que, por ejemplo, en Threads una vez lo pregunté, ¿cuántas veces es necesario corregir? Y una persona me respondió 1000. Quizás estabas teniendo un momento drama y estaba siendo como súper exagerado para poner la respuesta, que me parecería bien, porque un momento drama lo necesitamos. De repente esa persona sí está pensando que 1000 veces son necesarias para reescribir lo que está escribiendo. ¿Ok? Y es que eso llega a ser una autoexigencia tóxica, porque está la autoexigencia, como hemos dicho, que te puede motivar y me parece bien, pero hay otra que es tóxica, de decir, hasta que esto no esté perfecto, no me muevo de la silla, y no es cuestión. No puedes permitir que esa parte tóxica te esté afectando, porque ahí sí que no vas a avanzar, no vas a lograr tus metas y empieza a empeorar. Empieza a empeorar porque empieza la comparativa, empieza el perfeccionismo, empieza la procrastinación. Empiezan todos, se unen todos a la fiesta. Empeoran. Si tú te estás autoexigiendo con algo y dices, mira, es que llevo 6 meses que no he logrado agarrar mi manuscrito. Es un manuscrito, está en borrador número 2 y yo no lo logro agarrar, no logro volver a él. Entonces quizás necesitas un tiempo, quizás tienes un bloqueo, quizás tienes miedo a terminarlo. Te pueden suceder muchas cositas. Hay que descubrir qué hay. Eso es lo que vamos a descubrir, dónde nace, de dónde están haciendo esta autoexigencia, dónde están haciendo esta forma de autoflagelarte a ti mismo, porque no está bien que la lleves contigo. Sí está bien en ciertos puntos, para permitirla, cuando es un motor, cuando es un aliado, cuando te está ayudando a avanzar, cuando no te está ayudando, no. Eso hay que quitárselo de encima. Exactamente. Al final, esto de la autoexigencia te puede llevar a muchas consecuencias. Es que ya hemos dicho, a corregir y reescribir 100 veces y seguir sin ver que estás con lo que quieres llegar. También nos puede afectar a nuestra confianza como coescritores. Es sentar a decir, pues quizás este no es el camino que debo seguir, que no valgo para esto. Eso nos habrá venido también a muchos. Con la autoexigencia también ataca mucho ahí de decir, porque encima aquí en la sociedad los artistas no estamos tampoco muy bien, a no ser que seas top, como dicen, a no ser que tengas como te dicen, el petardazo de suerte, y pocas veces pasa eso. La mayoría, incluso los que dicen que tienen un petardazo de suerte, ha habido trabajo de por medio de algún tipo. Vamos a ver, hay un proceso en el que ha tenido que aprender a escribir, a ir practicando y demás. Eso también lo tenemos que ir aprendiendo, ir viendo. Nos puede ayudar ir a presentaciones de libros, conocer a otros autores, conocer sus procesos. Porque así es cuando la mente va a ver, pues quizás yo estoy también equivocada, es sentar. No es escribir el libro y ya me va a venir todo redondo. En ningún caso es así, o en los mínimos. A lo mejor puede haber algún caso, no digo que no, porque a lo mejor me equivoco, pero son los mínimos. Todos tienen como este camino del escritor trabajado en ese sentido. Y que luego lo que hemos dicho, de que muchas veces también va de la manita con procrastinación cuando la autoexigencia se vuelve muy fuerte, de decir, mira, no vales para esto, entonces vas a procrastinar aunque te guste mucho esa historia, aunque tal. Y tampoco debemos dejar, tenemos que aprender a que vamos a tener nuestros propios ritmos para escribir esa novela, para nuestro propio camino del escritor, vamos a tener nuestro propio ritmo. Habrá momentos a lo mejor de pausa que tampoco son malos. Hay veces que momentos de la vida en los que no escribes, ya sea porque ha cambiado un poco el ritmo de vida, haya pasado algo, etcétera, y no es malo, puedes volver en cualquier momento. No es una carrera, es como muchos dicen, que hay veces a lo mejor ya te ves mayor y dices, ya soy mayor, ya no. Mira, en cuestión de artistas, ahí no podéis poner ninguna creencia limitante en cuestión de eso, porque hay escritores y artistas súper mayores que han empezado incluso después de jubilarse y lo han petado. Que no es para esto sí que os puedo decir que no hay edad. Escribir es como hasta el día que te mueres. Oye, es lo mejor de todo, que en ese sentido no hay excusa. Estás a tiempo. Así que la autoexigencia, porque la autoexigencia de veces, si tienes ese miedo, también puede atacar por ahí. Sí, puede atacar por donde quiera. O sea, porque es que al final tiene una base
muy buena, ok. Como ya te conoces, sabe por dónde ir. Sabe por dónde meterse, por dónde va a hacerte más daño. Como sabemos que aquí no estáis para escuchar solo los problemas que la autoexigencia, sino para soluciones, queremos soluciones. También vamos a hablar un poco de estrategias y soluciones. ¿Cuál es la diferencia entre revisar para mejorar y revisar para sabotear? ¿Cómo lo haces tú? Porque claro, es diferente cómo lo hace. Cada persona tiene como su método para diferenciar. Cuando tú estás como revisando para editar y mejorar el texto, y cuando lo estás haciendo desde la perspectiva de que me estoy saboteando porque quiero que quede perfecto, pero en realidad solo me estoy como retrasando o haciendo que no salga bien. El autosaboteamiento, que a veces no lo sabemos, pero somos nuestros mayores autosaboteadores. A veces. Te lo digo de verdad. Por eso hay que distinguir, porque la mente juega mucho con eso y a veces piensas, no, es que estoy mejorando el texto y en realidad te estás autosaboteando. Aquí es cuando tú tienes que también parar, cuando pase esto de que estás como muy frustrado con el texto porque no sale como quieres y tal, ¿lo estoy haciendo realmente para mejorar? ¿O mi mente me está jugando una mala pasada? Yo, por ejemplo, sé que lo estoy haciendo para mejorar cuando agarro y primero, lo hemos contado en otros episodios, primero soltar la información en un papel, bajarlo a tierra, que esté ahí, ¿sí? Eso sería el borrador 1. También tenemos un episodio de borradores, así que pasar a mirarlo. Una vez que ese borrador 1 está, ahí reviso. Y sé que esa revisión es para mejorar. Cuando termino de reescribirlo todo, de acomodar cosas y tal, lo vuelvo a revisar porque de repente puede haber que me falte alguna descripción, que me falte mejorar algún personaje, que me falte integrar algo de la historia. Hay otra revisión. Obviamente una revisión gramatical, ortográfica que vayas a hacer, por supuesto, eso es normal. Es normal que revises que todos los nombres de tus personajes estén bien escritos. Esas revisiones son normales y esas serían revisiones para mejorar. En mi caso, cuando sé que me estoy saboteando, cuando ya lo he revisado todo, ya he hecho el chequeo de nombres, ya he hecho el chequeo ortográfico, ya he hecho el chequeo gramatical, ya me he leído un par de veces y he acomodado la historia y quiero volver a leerla. Pero no leerla por diversión o no leerla por tal, sino por miedo a que se me haya quedado algo, por miedo a que cuando pase a los lectores beta no tenga sentido, por miedo a que lo que sea. Cuando estoy sintiendo esas mariposas en la boca del estómago, sé que la siguiente revisión va a ser para sabotear. Eso me ha pasado a mí desde el principio y por suerte supe descubrir que era como, no, el texto ya está listo, sácalo. El texto ya está listo, va a los lectores beta. Ya está. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer una revisión más? Ahí es cuando te tienes que preguntar, ¿para qué vas a hacer una revisión más? ¿Es una revisión importante? ¿Es que has incluido, imagínate, has incluido un personaje al final que tienes que darle sentido dentro de la historia? Esa revisión tendría lógica porque quieres ese personaje que has añadido al final, que te has dado cuenta que lo necesitabas porque sí, darle una lógica en la historia que aparezca antes. Eso tendría lógica. Esa sería una revisión para mejorar. Pero ya cuando es simplemente por mirarlo, por verlo, porque no quiero que nadie lo lea, porque eso ya es saboteamiento puro y duro. Saboteamiento puro y duro. Ahí la mente juega de decir, bueno, vamos a mirarlo otra vez antes de que se lo pases a tus lectores beta. Mira, es que esto a lo mejor lo podrías cambiar y es como te retrasa. Cuando te retrasa es como me estás autosaboteando en toda la cara. Te lo juro que es como jugar uno con tu mente y que te lance como 4 más 4 y de repente tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué me ha lanzado 4 más 4? ¿Cómo tenía los 4 más 4? ¿Sabes? Total, pero sí que sabe cómo hacerlo, es en plan, que a veces te sorprendes en plan, pero vamos a ver que soy yo también. Entonces, ¿cómo saberlo? De repente tú no tienes esas mariposas o de repente no consigues llegar a ese punto contigo mismo. Entonces, ¿qué podemos usar? Podemos usar límites de tiempo. Por ejemplo, de decir, me doy un mes para revisarlo y después de ese mes pasa a la siguiente fase. Claro, porque el problema de mirarlo es que no te deja avanzar. La primera pista que te va a dar que te autosaboteas no te deja avanzar. ¿Ves? Claro. En plan, porque llevo tanto tiempo y no estoy avanzando. Claro, pero es que eso se puede confundir con la parte de mejorar. Quizás tú tienes algo en tu vida que no te está dejando pasar tanto tiempo, ¿sí? Y entonces esto es muy tricky, esto es muy
Claro, pero Rebeca, claro, cuando ahí pasa algo en tu vida tienes una explicación, pero es cuando no te deja avanzar y no hay una explicación concreta en plan, y tú estás con esa frustración de ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Entonces, límites de tiempo. Te pones un tiempo, decir, vale, está bien, me doy el verano o me doy este mes, me doy las vacaciones de Navidad, me doy un X tiempo, ¿sí? El tiempo que dure el NaNoWriMo, no lo sé, ponte un tiempo. Un tiempo. ¿Vale? Tampoco hace falta que te pongas un tiempo, depende también, tú ya te conoces en cuestión, no te pongas tampoco un tiempo súper corto si no tienes el tiempo en ese sentido. Porque ahí estás alimentando la autoexigencia. Claro, encima la alimenta a la otra. Claro, es que tienes que tener cuidado con la autoexigencia, con el otro. Claro, es que aquí es un juego y esto es un juego de piezas. De repente tú dices, mira, me doy un mes para hacerlo y tu vida dio 2 vueltas y media y simplemente no has podido. ¿Okay? Claro, y no estamos hablando de excusas, sino de razones de peso. Claro, Entonces, si hay razones de peso, yo ahí, por ejemplo, diría, hay una razón de peso, ahí no te estás autoexigencia, o es que la vida pues te ha hecho patata en este momento. Okay. De repente puedes decir, bueno, está bien, pues lo volvemos a intentar, damos X semanas o X tiempo. Puedes hacerlo también por número de revisiones, cantidad de revisiones, es decir, vale, voy a hacer 3 revisiones de esta y de esta manera. A priori has puesto 3 revisiones. Eso te va a hacer avanzar porque entonces tienes una meta. Y esto es muy importante. Cuando tu autoexigencia está saboteándote y está destrozando todo con un caos horrible en tu cabeza, tú necesitas poner alguna especie de orden. Un orden que sea como un objetivo SMART, ¿vale? Que sea medible, que sea fácil de entender, que tengas un objetivo claro. No es como, vamos a quitar el hambre del mundo. No. No. Es un objetivo precioso, pero no es claro, no es fácil y no es medible. Entonces, que sea alcanzable también para ti. Un objetivo, que sería, por ejemplo, hacer una revisión de mi novela de 200 páginas en un mes, porque voy a hacer un capítulo al día, son tantas hojas al día o tantos tal al día. Tú te estás diseñando ya cuál es el plan de acción y ese plan de acción te va a ayudar a salir de ese autosaboteamiento que te está matando y de esa autoexigencia que te está arruinando la vida. Tú pones una meta, voy a hacer 3 revisiones. La primera es ortográfica. Voy a tardar, más o menos me propongo, quizás no sabes cuánto vas a tardar, pero te propones 2 semanas. Pues de repente en 2 semanas te das cuenta que tú necesitas una semana más para terminar la parte ortográfica. De repente te das cuenta que la hiciste en 3 días. Has alcanzado tu objetivo porque era un objetivo claro, medible, en un tiempo responsable en tu vida. Y así es como puedes lograr salir de ahí, poniéndote objetivos claros que sean fáciles de cumplir para ti en un tiempo responsable para, ¿vale? De repente yo te digo, mira, no, yo una revisión ortográfica la hago en una noche. ¿Cuántas revisiones ortográficas he hecho yo? Imagínate que yo he hecho 50 revisiones ortográficas y ya las tengo, vamos, las tengo medidas. Ajá. Tú no has hecho ninguna revisión ortográfica desde que estabas en el bachillerato. Vas a tardar más, 60, y claro, a lo mejor te vas a frustrar porque no has conseguido el objetivo, pero claro, si te pones un objetivo que no es alcanzable para ti en ese momento, te vas a frustrar, pero no frustrar porque no puedas hacerlo, sino porque no estás capacitado en ese momento. Para eso no está ni acostumbrado tu mente, te va a decir tu mente, ¿pero de qué vas? Una buena recomendación para esto es ponerte quizás un plazo un poquito más grande. Claro. ¿Vale? De decir, vale, yo pienso que esto se puede hacer en una semana. Bueno, me voy a poner 3, ¿sí? Ya está, porque si luego al final lo haces en menos tiempo, te vas a sentir más realizada en ese sentido. Y ya lo lograste, o sea, ya no tienes que pelear contigo o discutir contigo con tu autoexigencia para lograrlo. Ya lo has logrado. Entonces, quizás a veces darnos un poquito más de margen del que estamos calculando sea como una clave muy importante en este proceso. De repente, para tu tercer libro, ya tú sabes que a ti el tiempo de una revisión es de 2 días y medio. 2 días y medio, no necesitas más. Pues ya lo sabes, pero lo sabes con la experiencia. Cuando no tenemos experiencia, cuando estamos empezando o cuando hemos cambiado, por ejemplo, lo hemos hablado mucho, cuando hemos cambiado de género, cuando hemos cambiado de tipo de libro o de tipo de novela, ¿sí? También cambian en nuestros tiempos porque de repente una novela en la que hay que ser muy cuidadoso con lo que estás cuidando, dónde lo estás cuidando, por ejemplo, una novela de misterio. A mí siempre me encantan estas novelas de misterio o algunas de fantasía que tienen un world building muy, muy, muy construido alrededor. Muchas reglas, muchas leyes y muchas cosas. Tiene que tener muchísimo más cuidado
Sí, y siempre hemos dicho que una novela romántica. Exactamente. Hay novelas que van a necesitar más trabajo y a veces no es autoexigencia, sino que requieren más trabajo. Depende de lo que estás creando, también van a ser tus tiempos. De repente escribiste una novela romántica súper rápido, la revisaste súper rápido, pero la siguiente te da por hacer una trilogía de vampiros. Y necesitas más tiempo. Claro, es que es eso. Vas a necesitar más tiempo dependiendo, en más o menos tiempo, dependiendo de lo que vayas a escribir, cómo tengas de clara la historia, porque hay historias que vienen como un flechazo que llegan y tal como tal las escribes. Y hay otras que son como lentas. ¿Ves por qué te lo pide la historia? Es como, vale, me lo vas dando por piezas de puzzle. Digo, vale. Y hay además, otras que vienen, toma la historia. Es como si alguien te dijera, toma, entra la cara, escríbela, déjame. Además, seguro que les ha pasado, el que viene por pieza de puzzle, además viene desordenado. Sí, total. Estas revisiones o estos tiempos que tú te des para hacer toda esta parte, es importante que no alimentes al monstruo del saboteamiento, que no alimentes al monstruo de la autoexigencia, que no alimentes al monstruo de la procrastinación. ¿Y eso con qué lo haces? Con tiempos. Añádete un poquito más de tiempo, añádete un poquito más de espacio. De repente dices, mira, no, es que este mes tengo 7 cumpleaños de amigos y sé que no voy a dar porque entre ir a comprarles los regalos, reunirme con ellos, hacer no sé qué, hacer no sé qué más, no voy a tener el tiempo. Pues este mes no tienes el tiempo, entonces no te exijas como que estás de vacaciones. O sea, tienes que ver cuál es tu ritmo de vida este próximo tiempo, estas próximas 3 semanas, 5 semanas, 7 semanas que te vas a proponer y proponerlas correspondientemente, responsablemente. Usemos esta palabra, responsablemente. Seamos responsables. ¿Sí? En ese sentido, de tener cuidado en ese sentido y ver cuánto tiempo realmente piensas que puedes hacer eso y añadirle un poquito más. Claro. Entonces, si estás empezando, añádele un poco más, porque así es como si lo terminas antes, te va a dar como más satisfacción. Y listo, y pasas a la siguiente revisión, pasas a la que ya terminaste la ortográfica, pues pasas a la gramática. Ya está. Ok, listo, no pasa nada, pasas al siguiente paso. Proponte pasos y síguelos, y eso te va a llevar a salirte de esta bucle infinito en el que estás metido. Luego, otra de las estrategias es empezar a compartir lo que escribes. Que a lo mejor esto también suele ser un miedo, lo de compartir. Puedes empezar empezando a compartir cosas más pequeñas, relatos, a lo mejor poemas, textos, lo que quieras. Un poco como para ayudarte ya a enseñar un poco, porque sí que es verdad que cuando es algo muy nuestro, al principio, pues da yuyu que alguien más lo lea. Un capítulo, ¿sabes? En vez de toda la novela. Sí, es en tal que la gente empiece a leer cosas tuyas, pero de poco en poco. Aunque si te atreves a lanzar la primera entera, adelante, es en tal. Yo digo porque hay gente que a lo mejor es más atrevida y la lanza completa, hay otra que a lo mejor necesita como más tiempo y decir, vamos de paso a paso para yo acostumbrarme. Las dos formas están bien. Cada escritor es distinto en ese sentido. No te culpes ni te exijas de que tengas que enviar todo de golpe, enseñar y volverte aquí un extrovertido 100% de golpe cuando no eres así. No, las dos formas tienen su método para que puedas empezar a enseñar tal y como tú eres. Porque también, si lo haces de la otra manera, de exigirte tal, también puedes llegar a sufrir en ese sentido. Además, recuerda, no hay un molde para esto. Claro, cada escritor es distinto. Entonces, tú haz lo que te apetezca y te nazca, porque es más fácil. Yo le tengo miedo a la cámara. ¿Por qué voy a pedirme empezar por subir videos a redes sociales en cámara? Claro, puedes subir posts o carruseles o vídeos en los que no salga tu cara. Hay muchas formas así de... Puedes ir compartiendo tus textos. Y esto es un ejemplo de una parte que es la parte del final, la parte del marketing y la publicidad, que del todo no es el final, pero eso lo hablaremos en otro episodio. Pero no, pero es verdad, Rebeca, que ahora el escritor no solo es escritor, sino que ya somos de todo. Bueno. Multitasking para poder promocionar el libro, además de crear el libro, para poder promocionar. Sí que es importante el que la gente te conozca, pero que hay formas también para ir superando eso, poco a poco. No tienes ya que tirarte encima cuando tú a lo mejor sufres delante de la cámara. De repente compartir un cachito de tu texto, de repente compartir una poesía que has escrito en otro momento, que además no tenga que ver nada con la novela que estás escribiendo, que puede ser una novela negra. Claro, una frase de un libro que estás leyendo, compartir lo que estás leyendo, cosas que te gustan. Empezar por lo que se te va haciendo fácil y así vas a eliminar esta autoexigencia. No puedes pedirte
un viaje a la luna, Claro. no puedes salir de la casa. Muchos escritores tienen el problema de que son personas introvertidas y que a través de la escritura logran sacar toda esa parte bonita, salvaje, maravillosa que tienen por dentro. De esa manera puedes conectar mejor con tus lectores, mostrándote Claro, cómo eres. claro, empieza por cosas que tú puedes hacer, empieza por tiempos que tú puedas manejar correctamente, empieza por cosas fáciles que vayas haciendo por cachitos, porque al final nos estamos pidiendo demasiado, la sociedad nos está pidiendo demasiado, las redes sociales nos están exigiendo una barbaridad. ¿Para qué vamos a agregarle la nuestra? Ya como última estrategia, aprender qué rituales o cosas nos pueden ayudar, ya sea antes a lo mejor de escribir, durante el proceso de escritura, qué es lo que nos ayuda como a relajarnos, qué es lo que despierta nuestras ideas. Cada uno vamos a tener las nuestras. Tú puedes a lo mejor buscar de otros escritores, pero nunca van a ser las mismas. A lo mejor puede coincidir alguna de que tú la pruebes y dices, ostras, esto me funciona, perfectísimo, pues para ti. Pero también tú ve explorando qué es lo que te gusta. A lo mejor ponerte una música ambiental mientras escribes, tener tu tecito, sentar, colocarte en la mesa, ponerte en pijama, que muchos lo hacemos en pijama, sentar lo del escritor aquí vestido en traje, pues va a ser que no. No. Bueno, a lo mejor hay alguien que sí, si le ayuda, adelante, ¿eh? Yo no, pero me refiero a que la mayoría es como, vamos a ponernos como cómodos para escribir, en qué lugares a lo mejor te ayuda a escribir. Hay gente, por ejemplo, que se va a una cafetería o necesita a lo mejor ruido de fondo, hay gente que necesita pleno silencio, lo que te ayude. Es que al final también tú te tienes que ir, esto también es la evolución del escritor, tienes que ir conociéndote qué es lo que te ayuda. Muchas personas creen que fuera te van a decir como, si haces A, B, C y D, puedes lograr ser un bestseller. Creo que nadie tenga la fórmula mágica de hacerte bestseller. A lo que se tiene que aspirar es un poco es más a ser long seller, que eso es lo que cuesta más, que es ser como bestseller, de más vendido, pero durante mucho tiempo. Hay gente que vende durante mucho tiempo sus libros. Pero claro, actualmente si os vais a las mesas de novedades, los bestsellers, ¿cuánto suelen durar? Quizás a lo mejor semanas. Nada. Y a poco, porque hay en mesa de novedades que están una semana, unos días y se acabó, te quiero decir. Entonces, al final, que no vayamos solo a querer escribir bestsellers, porque sí que es verdad que está bien si es uno de tus objetivos, pero sí pensar bien en la cuestión de que no sea como algo para autoexigirte de que tengo que conseguir esto o no voy a ser un buen escritor. Hay escritores muy buenos que no han conseguido ni un bestseller, por eso os digo que hay de todo en esta vida. ¿Qué rituales o frases usas tú para compartir con los que nos están escuchando? Porque obviamente si estás empezando quizás no tienes como mucha idea de qué puede ser, pero bueno, podemos darle un par de ideas para que ellos vayan probando y a ver si eso también les funciona a ellos. A mí, por ejemplo, la de la música de fondo sí que me la pongo. ¿Sí? Sí. Suele ser instrumental, salvo si hay alguna música que conecta con alguna escena. ¿No os ha pasado de que hay una música, de repente se ocurre la escena y mientras la escribes la tienes que ir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que la terminas de escribir? Eso me pasa. También lo de ponerme cómoda. Si te dices, yo tengo que estar cómoda en pijama o con ropa de casa cómoda, sentadita. Hay alguna vez que he escrito también en la cama. Yo tengo que estar cómoda. Porque es mi historia, puto. Aquí que sufran solo mis personajes. Prepararme a lo mejor alguna bebida, en el caso a lo mejor, que aquí esto cambia, depende de invierno. En invierno a lo mejor es más tipo infusión o café. Y en verano pues más refresco, porque si no me muero. Y frases así, pues mira, ahora no se me ocurre ninguna. Pero sí como que me voy animando, por así decirlo, o voy haciendo cosas que también... Lo de, por ejemplo, mirar imágenes o vídeos que me inspiren. Eso también lo hago mucho, lo de Pinterest, sobre todo cuando encuentro es como, y cuando estoy en la escena, lo de irme a Pinterest un momento a ver la escena y después volver a escribir, eso también me ayuda mucho a sentar, que hay infinidad de cosas que pueden ayudar, sobre todo cosas que os ayuden con los sentidos. Cuando os bloqueéis, jugad con los sentidos para buscar otra vez de nuevo la inspiración. La vista, como he dicho, con imágenes, música, podéis salir a dar un paseo.
que eso también ayuda mucho, que hay veces que nos enfocamos en estar en casa y obligarnos y es como, vamos a hacer otra cosa. Que la mente a veces dice, voy a hacer otra cosa. Lo que pasa es que no la escuchamos, pero cuando se atasca es como, párate, déjame ir a dar un... Sí. Y seguramente vosotros tengáis también vuestras propias formas, incluso sin daros cuenta. ¿Tú, Rebeca, qué rituales tienes? Pues la verdad es que he encontrado que suelo tener como poco tiempo para escribir y me hace gracia porque cuando alguien me pregunta qué ritual tienes, como ninguno, porque es que entonces no escribiría. El ritual es sentarme, leer las últimas líneas que he escrito. Eso es un ritual también, ¿eh? Y pumba, adentro. Pero no, hay gente, me encanta porque en Instagram y tal, ve gente que enciende una velita, se pone un cafecito, se pone las cosas al lado, relee las últimas 5 páginas, luego no sé qué, luego va no sé dónde, y yo... Por ejemplo, lo de leer lo último, digo, por si acaso, de que, ¿por dónde íbamos? Es como, wow, o sea, si yo hago todo eso antes de empezar a escribir, se me acabó el tiempo de escribir. Yo generalmente tengo como pocos márgenes, entonces imagínate que tengo como 20 minutos. Ahora, ya, tienes 20 minutos antes de la cena. Entonces, como, abre el documento, lee las últimas 2 líneas. Claro. Entra y ¡pum! Me pongo a escribir. Bueno, pero también puede considerarse ritual. Que sí, lo que pasa es que es chiquitico. Lo que sí, sí suelo tener una frase, que antes la mencioné, pero suelo tener una frase y es, me enamoro del proceso mientras logramos la meta, la tengo aquí colocada al lado. Mi meta es escribir, mi meta es sacar esos libros. Esa frase lo que me recuerda es que disfruta del momento, de cada pequeño de esos momentos de escribir, de esos pequeños momentos de escritura que tengo, sean más pequeños, sean más grandes, sean más tal, porque sí, hay días que he tenido como más tiempo y ¡buah! Eso es, vamos, lo más. Pero esa frase me ayuda como a anclarme al disfrutar del momento, disfrutar de cada cachito. Cachito del proceso. Sí, que hay muchas veces que nos olvidamos y es como, Rebe, ¿para qué estás escribiendo esta historia? Primero para nosotras, después ya para... Si luego va bien, pues para los demás, pero sí que es verdad que a veces nos olvidamos de eso, de que esa historia ha venido también un poco para nosotros. Claro, y si no puedo tener delante pues el documento donde escribir, por ejemplo, no estoy delante de un ordenador, pero estoy en algún lado y tengo un momento, estoy esperando algo, estoy en alguna cosa, sí me encanta lo del Pinterest. Y bueno, queridos dramaturgos, también podéis ponernos en comentarios qué rituales hacéis vosotros, tanto antes como durante el proceso de escritura. Y también preguntaros si os pasa también lo que hemos hablado, de que hay veces que os exigís demasiado al escribir, cómo os dais cuenta de ello, os leemos en comentarios, que nos interesará saberlo también, y ver diferentes puntos de vista de estos miedos que siempre están ahí, pero hay que trabajar y seguir disfrutando de este camino del escritor. Así que bueno, dramaturgos, nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.